Aspectos filosóficos. Orden natural. Giordano Bruno y Benito de Spinoza fueron dos importantes teólogos, cristiano el primero y judío el segundo, que contribuyeron grandemente a que la generación liberal del siglo XVIII admirara la naturaleza. El primero sentía gran respeto y por el orden natural. Como ya se ha dicho, en su libro sobre el infinito universo y los mundos, 1584, afirmó que Dios era inmanente a las cosas. El segundo, en su Ética demostrada según el orden geométrico, 1675, sostuvo que Dios se identificaba con la naturaleza. Ambos merecieron el repudio de su respectiva autoridad religiosa. Bruno murió en la hoguera muy orgulloso de no haberse rectificado y Spinoza recibió la solemne maldición del rabino de Ámsterdam, a la que se sumó una puñalada por la espalda asestada por un devoto judío. Habiendo sobrevivido a la agresión, consideró prudente mudarse de ciudad. Obviamente, lo que se condenaba en ellos no era su admiración por la naturaleza, actitud propia del Renacimiento, sino la negación de la existencia de un Dios personal. Sin embargo, su obra perduró. La generación del siglo XVIII creía menos en un Dios providente que en el Señor de la naturaleza, el Dios creador del universo y de sus leyes. Este respeto por la armonía existente en el orden natural se incrementó cuando Newton, en 1687, descubrió la ley de la atracción universal. A partir de ese momento, para asombro de todos y deleite de los científicos, se supo que los movimientos de los astros no solo tenían una regularidad sorprendente, como ya se sabía, sino que podían encerrarse en una fórmula matemática de breves dimensiones. Cuando felicitan a Newton por su inteligencia, capaz de haber descubierto las leyes de la mecánica celeste, responde que cuanto más inteligente debía ser quien las creó. Se asigna a Newton la paternidad de la denominación el supremo arquitecto, para designar a Dios. La fisiocracia es a la escuela fisiocrática de Francisco Quesnay, 1694-1774, a la que debe atribuirse haber trasladado, al plano económico, la convicción de que el proceder más sabio consiste en imitar a la naturaleza. Para Quesnay, según lo expone en su libro Cuadro económico, 1758, la única fuente de riqueza es la tierra. La clase industrial es estéril porque consume en alimentos un valor equivalente al que incorpora con su trabajo sobre la materia prima. En cambio, en el campo un agricultor siembra un grano y cosecha una espiga. A uno de sus discípulos, Gournay, se atribuye la famosa frase, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, tan usual entre los liberales, y que cuando se formuló quería decir simplemente que debía respetarse escrupulosamente el ciclo de la naturaleza. Dice Muller-Almack en su libro El siglo sin Dios, la situación concreta de la realidad, el orden positivo, viene a ser determinada finalmente por las leyes de una situación natural, el orden natural, y, según Quesnay y Turgot, es tarea de una política inspirada por la razón el poner en movimiento tales leyes. A la pregunta del delfín de qué haría si llegase a gobernar, Quesnay respondió, nada, y a la de quién gobernaría entonces, contestó las leyes, entendidas aquí en el sentido del orden natural. 94. Según Sir Louis Shapiro, se produjo un redescubrimiento de la naturaleza y los hombres contemplaron un mundo gobernado benéficamente por leyes naturales impersonales. El orden natural sirvió como modelo para el establecimiento de nuevos sistemas de gobierno y sistemas sociales, inclusive de moralidad y religión. En los asuntos de los hombres, tanto como en los de la naturaleza, existían leyes naturales que podían descubrirse por el método científico de investigación. Otras perspectivas, sin embargo, dentro de la Ilustración, ya hay autores que reaccionan contra esa deificación de la naturaleza. Por ejemplo, Diderot, en ¿Qué es lo bello?, afirma que la belleza que encontramos en los seres, más que una cualidad intrínseca, es una apreciación subjetiva proveniente de nuestra convicción de que son la obra de un creador omnisapiente. Dice Diderot, ¿y acaso no contemplan esta obra como una obra maestra, principalmente porque no le ha faltado al autor el poder y la voluntad necesarios para hacerlo de tal manera? El barón de Holbach, en cambio, en su obra Sistema de la Naturaleza, 1770, exalta a la naturaleza con el principal objeto de reemplazar por ella a Dios. Para él, Dios no existe. Las maravillas que admiramos en el orden natural, son producto de las leyes que constituyen el modo de ser de la materia. Es el estudio profundo de la naturaleza el que librará a la humanidad de todos sus males. El hombre no reconocerá nunca su felicidad verdadera mientras descuide el estudio de la naturaleza, no se instruya en sus leyes inmutables y no busque más que en ella los verdaderos remedios de los males que son consecuencia necesaria de sus errores presentes. De cualquier modo, con Dios o sin él, la admiración de los filósofos por la sabiduría contenida en el orden natural fue casi unánime. El movimiento regular de los astros, las variadas formas de vida vegetal y animal, la compleja constitución de los seres vivos, la notable diferenciación de los órganos de los sentidos que permiten captar la realidad, la aptitud lógica de la inteligencia, son hechos que no pudieron dejar de producir asombro.
A nadie se le ocurría desdeñar la imitación del orden natural en la búsqueda de la felicidad humana. Disidencia. El primero en oponerse a este planteo fue John Stuart Mill ya en el siglo XIX. Para él, aun aceptando la existencia de un creador, no puede por ello deducirse que la naturaleza deba ser imitada sino perfeccionada. Así lo dice en su ensayo sobre la naturaleza: si la naturaleza y el hombre son ambos la obra de un ser de perfecta bondad, ese ser concibió la naturaleza como un esquema a perfeccionar por el hombre, no para que lo imite. Sostiene Stuart Mill que si el hombre hubiese respetado a la naturaleza permanecería en estado salvaje. Todo el progreso humano consistió en apartarse del estado natural primitivo. Si lo artificial no es mejor que lo natural, ¿qué fin tienen todas las artes de la vida? Cavar, arar, construir, llevar vestidos, constituyen directas infracciones del mandato de seguir la naturaleza. En especial niega Stuart Mill que puedan deducirse normas de conducta de la observación de la naturaleza, en clara recusación del justnaturalismo. La conformidad con la naturaleza no tiene relación con lo recto o lo erróneo. Luego, hace notar la implacable lucha por la supervivencia entre las distintas especies y ejemplares y deduce, muy lógicamente, que esa no puede ser la guía de conducta para el género humano. Las atrocidades más enormes de los peores hombres estarían más que justificadas, dada la aparente intención de la providencia de que, en toda la naturaleza animada, el débil constituye la presa del fuerte. De aquí concluye Stuart Mill que si existe un creador justo, no hizo la naturaleza como modelo para ser imitado y se queja de la reticencia de sus contemporáneos a comprenderlo así, pero subsiste aún una vaga noción de que, pese a que sea muy adecuado controlar este o el otro fenómeno natural, el plan general de la naturaleza constituye para nosotros un modelo a imitar. 102. Considero evidente que Stuart Mill constituye una excepción. A mi criterio, para el pensamiento liberal ortodoxo, vale la siguiente tesis. Tesis 9. Existe en la naturaleza un sabio orden que debe ser captado, respetado e imitado. Comentarios. Para poder analizar esta tesis es necesario, previamente, aclarar algunas malas interpretaciones de Stuart Mill sobre la ley natural. Primero, lo natural no es lo primitivo ni lo inicial. Segundo, el respeto a la ley natural no implica que el ser humano imite el comportamiento animal, ni tampoco la conducta del hombre en estado salvaje. Lo que el filósofo capta de la naturaleza, y lo que los hombres deben imitar de ella, es su tendencia a buscar el perfeccionamiento del ser. Por eso la naturaleza hace que sobreviva el ciervo más rápido y el león más fuerte. Por eso de la materia inanimada brotó la vida y por superación del antropoide apareció el Homo habilis. El ser humano, si pretende imitar a la naturaleza, debe buscar el progresivo perfeccionamiento de su esencia humana. Debe perfeccionar su inteligencia, enriquecer su cultura, profundizar su espiritualidad. Resulta obvio que no son estas cualidades que se desarrollen en una lucha armada que logre la supervivencia del más fuerte. Por lo dicho con respecto a Stuart Mill, creo necesario recalcar que el espíritu del liberalismo no consiste en volver a lo primitivo, sino en no perder de vista cuál es el papel que el hombre debe asumir dentro de la creación. Considero que es este un positivo aporte del pensamiento liberal. Siendo el liberalismo deísta, debe suponerse que la autoridad de Dios respalda implícitamente ese respeto o admiración por el orden natural. No creo, sin embargo, que sea el influjo de la autoridad divina la que conduzca a asignar belleza a seres que objetivamente no la tienen, como sostiene Diderot.